Buenas noches, América. Este año, 28 estados han introducido más de 300 nuevas reglas para limitar el aborto, según un estudio del Instituto Guttmacher, que defiende los derechos de las mujeres. Los republicanos lo respaldan basándose en derechos religiosos y la salud de las mujeres, como hicieron en las últimas horas en el Senado de Alabama. El estado aprobó el martes una polémica ley contra el aborto y la más estricta en todo Estados Unidos. Prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la gestación y no tiene en cuenta casos de incesto o de violaciones. Cualquier médico que practique un aborto en Alabama podría enfrentar hasta 99 años en prisión. Los demócratas intentaron modificar el texto con una enmienda que permitiese el aborto en los casos de violación e incesto, pero la iniciativa fue rechazada. Los republicanos dicen que han dado un gran paso en la defensa de los derechos de los no nacidos, mientras el argumento de los demócratas es que la ley castiga a las víctimas de violación e incesto al tomar control de sus propios cuerpos y forzarlas a dar a luz. Así es como los republicanos en los estados donde están gobernando están desafiando la sentencia de Roe vs. Wade. El fallo de la Corte Suprema de 1973 que legalizó la práctica del aborto en todo el país. No obstante, ya tienen una batalla judicial asegurada. Organizaciones defensoras de derechos humanos prometen demandar para frenar su implementación. Quedará en manos de las Cortes y el máximo tribunal pondrá a prueba la buena fe de Brett Kavanaugh de ser fiel a su palabra cuando prometió que no retrocedería el fallo de Roe vs. Wade antes de ser confirmado. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago y las 10 en Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Alegret y esto es Cuestión de Poder. Hoy en el programa, Rusia y Estados Unidos tienen grandes diferencias sobre Venezuela. ¿El país petrolero es quien paga las consecuencias? Estados Unidos desaloja a su personal de la embajada de Irak mientras aumenta tensión con Irán. ¿Qué relación hay entre las sanciones económicas de Estados Unidos y la crisis de Venezuela? Responde el economista Moisés Naim. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Iniciamos con las noticias. Un informe de Brookings desmiente el reciente artículo titulado Las sanciones económicas como castigo colectivo, el caso de Venezuela, por Weisbrot y Sachs en 2019. Estos autores evaluaron el impacto de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a Venezuela en agosto de 2017. Weisbrot y Sachs dicen que las sanciones aumentaron las enfermedades, la malnutrición, la mortalidad y desplazaron a millones de venezolanos. El informe de Brookings recientemente dice que esas conclusiones no son válidas, pues el artículo no toma en cuenta el deterioro y las tendencias económicas en Venezuela antes de la aplicación de las sanciones estadounidenses. Pero dejemos que los datos hablen por sí solos. En 2016, previo a las sanciones estadounidenses, las importaciones de alimentos en el país habían disminuido en un 71%. Entre 2013 y 2016, medicamentos y equipos médicos disminuyeron en un 68%. Entre 2013 y 2016, la mortalidad infantil creció en un 44%. Para hablar de este tema nos acompaña Moisés Naim, periodista y director de Efecto Naim y autor del libro Dos espías en Caracas. Moisés, bienvenido. Queda claro con este nuevo informe de Brookings que el declive de Venezuela se debe mucho antes de que las sanciones de Estados Unidos fueran impuestas. Pero las sanciones impuestas por la Unión Americana de cierta manera han acentuado esta tendencia endógena. Estados Unidos ha impuesto en Venezuela dos tipos de sanciones. Una a individuos específicos, a violadores de derechos humanos, a grandes ladrones, a narcotraficantes, a personas y a su entorno familiar, político, operacional, sus socios sobre todo. Ese es un tipo de sanciones, las sanciones personalizadas. Y luego hay sanciones genéricas, como por ejemplo las que se le han impuesto a Petróleos de Venezuela, PDVSA, que dificultan la capacidad de operar de PDVSA. Inevitablemente esas sanciones genéricas van a afectar la economía, pero realmente las principales sanciones que se han impuesto a Venezuela han sido impuestas por Cuba y por el gobierno que Cuba tiene en Miraflores. Eso es lo que ha dañado la economía y tiene postrado al país.
Moisés, ¿y vamos a ver todavía más consecuencias en los próximos meses? Absolutamente. En la medida que el gobierno de Maduro no es capaz de cambiar las políticas y cambiar la forma de trabajar que tienen, eso es lo que está destruyendo fundamentalmente la economía, la capacidad de operar, el hecho que no haya comida, medicinas, agua, apagones, todo eso es producto de una mala política. Ahora, claramente las sanciones de Estados Unidos también van a impactar, pero ya están llegando tarde, ya la destrucción fue hecha por las sanciones que impuso Cuba en Venezuela y que impuso Nicolás Maduro y su gobierno. ¿Y qué medidas se tendrían que tomar para frenar esta crisis venezolana? La primera es salir del gobierno. Mientras esté el gobierno allí es imposible que la crisis pueda aliviarse. Mientras no haya otras condiciones que solo vienen asociadas con la salida de Nicolás Maduro, va a ser imposible restituir la normalidad en la economía venezolana. Muchas gracias, Moisés, por acompañarnos esta noche. Guatemala realizará elecciones generales el 16 de junio. El partido político guatemalteco Unión del Cambio Nacional negó recientemente irregularidades en sus finanzas tras la detención en Miami de su candidato presidencial y de su operador financiero por acusaciones de narcotráfico. Y es que organizaciones en Guatemala denuncian irregularidades en las elecciones que se llevarán a cabo en junio. Entre otras, más de 100 candidatos al legislativo que ya son contratistas del Estado estarían impedidos. El clientelismo y la corrupción prometían ser los grandes temas de las campañas. Para hablar de este tema nos acompaña Pedro Cruz, presidente de la organización Primero Guatemala y uno de los firmantes de la carta que nos va a ampliar un poco sobre este tema. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Nos puede dar algunos de los ejemplos de este tipo de irregularidades? Bueno, muchas gracias NTN24 por el espacio. Es un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, nosotros como organizaciones desde el año 2015 hemos venido dándole seguimiento en un caso muy puntual, en el tema en el que los candidatos a diputados no pueden ser contratistas del Estado. La Constitución en el artículo 164 está muy clara y dice que ninguna persona que tenga contrato con el Estado puede ser diputado. Y es ahí donde nosotros estamos emprendiendo nuestra lucha y estamos haciendo estos listados que estamos presentando ante el director del Registro de Ciudadanos. El día de ayer presentamos un listado de más de 100 candidatos a diputados que tienen en algún momento en los últimos 4 años un contrato vigente con el Estado de Guatemala. Al mismo tiempo y previamente ya habíamos entregado otro listado que contenía 30 candidatos a diputados con contrato con el Estado. La ley electoral y de partidos políticos está muy clara y dice que ninguna persona que quiera optar a un cargo público debe haber tenido contrato en los últimos 4 años con el Estado de Guatemala. Y es ahí donde estamos emprendiendo la lucha, es ahí donde estamos juntando esta información, porque queremos que la ley se aplique igual para todas las personas. Pedro, la ley de partidos políticos fue reformada de cara a estas elecciones, pero ¿estas reformas inciden directamente en el cambio del sistema político guatemalteco? Bueno, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se hicieron en el año 2016 realmente en lo personal y a nivel de organización nos preocupan mucho, porque vino un grupo de diputados liderado por el diputado Mario Taracena y llegó al pleno del Congreso diciendo que tenía instrucciones en inglés, en colombiano y en muchos idiomas, y asustó a muchos diputados que ni siquiera entraron a leer y a conocer lo que estas reformas decían. Muchos solo levantaron la mano porque así decían las instrucciones que decía este diputado que tenía, y ahora vemos el reflejo del problema que se ha generado. Mucho se comenta de que estas reformas fueron aprobadas en beneficio del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, que es liderado por la señora Sandra Torres, candidata presidencial, porque ella ya venía posicionada y lo que querían hacer era evitar que muchos otros de los candidatos pues pudieran tener acceso a una campaña más libre. Han existido restricciones con medios de comunicación, el tiempo ahora de la campaña es muy corto. Algo que sí se puede rescatar es que hay mayor control en la utilización de los recursos, pero cuando uno habla con la gente en la calle, cuando uno habla de las elecciones, la gente no está informada, la gente no está enterada, incluso que se cambió la fecha.
Normalmente las elecciones eran en el mes de septiembre y ahora se van a realizar en el mes de junio. El día de hoy estamos a un mes de las elecciones y es preocupante que la gente aún no entienda que ya se cambió la fecha y al mismo tiempo no esté enterado de la dinámica electoral porque hay muchas restricciones a los partidos políticos. El presidente Jimmy Morales declaró recientemente que espera que este proceso electoral no se convierta en tragedia. Pero ¿cómo se puede promover la confianza si desde el Ejecutivo se desacredita el proceso electoral? Yo creo que es muy importante que el líder de la unidad nacional, que es el presidente Jimmy Morales, apoye estos procesos democráticos, apoye que el día de las elecciones va a ganar la voluntad popular, va a ganar la voz del pueblo guatemalteco. Estamos ya cansados de que nuestra clase política no nos responda, no nos dé resultados, no avancemos. Guatemala en los últimos años, en vez de avanzar, ha retrocedido. Necesitamos como país mejorar. Hay muchos índices, los índices económicos, los índices de educación, los índices de desnutrición que han quedado estancados. Hoy por hoy, Guatemala necesita avanzar. La verdadera lucha contra la corrupción no tiene tinte político. La verdadera lucha contra la corrupción es invitar a los ciudadanos a que sin afinidad política, sin necesidad de trocearse entre partidos políticos, podamos fortalecer nuestras instituciones, podamos fortalecer la institucionalidad del país con la participación cívica, con la participación democrática y con la participación de todos los guatemaltecos. Pedro, la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y su funcionamiento ha sido altamente controversial en Guatemala, pero ¿qué papel se espera que juegue en estas elecciones? Bueno, yo creo que lo más importante en el siguiente proceso electoral es el mensaje de unas elecciones soberanas, libres e independientes. El mandato de la CICIG está por terminar en el mes de septiembre y lo más importante es el trabajo que se haya hecho en beneficio del fortalecimiento de las instituciones, en beneficio del fortalecimiento del Ministerio Público. Hay una Fiscalía de Delitos Electorales que se ha venido trabajando, que se ha venido fortaleciendo. Yo creo que el reflejo del trabajo que se haya hecho por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se va a ver en el momento en el que la institucionalidad de este país funcione y presente resultados tangibles y medibles que sobre la línea del tiempo se pueda castigar a quien se tenga que castigar. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y siempre es un gusto poder platicar con ustedes. Y hoy comenzó en Punta Cana, República Dominicana, el evento en el que expertos de América Latina ponen en valor el aporte de las asociaciones público-privadas. En la región se han registrado inversiones de más de 361.300 millones de dólares en alrededor de 100 proyectos de infraestructura en los sectores de energía y de transporte. Nos acompaña Gastón Astesiano de Grupo BID para hablar de este tema. Nos va a contar también qué tipo de casos de éxitos se han visto con estas alianzas público-privadas. Bienvenido, Gastón. Cómo no, muchas gracias por la invitación. Las alianzas público-privadas son un instrumento que pueden contribuir mucho a la calidad de vida de la gente. Quizás el ejemplo más concreto que uno pudiese dar es el caso de las carreteras operadas y mantenidas por privados, que permite la manutención de la carretera en un estado de calidad que generalmente no verificamos en los casos en los que el mantenimiento de la carretera queda para el Estado. La región ha tenido un deterioro marcado en la calidad de su infraestructura y una de las causas identificadas en recientes estudios del Grupo BID es la falta de mantenimiento adecuado por parte del sector público, que muchas veces en sus estrecheces fiscales necesita recortar gasto de mantenimiento privilegiando otro tipo de gastos. Corrupción, un marco institucional débil, las asociaciones públicas privadas son ideales, pero ¿sí son dadas las condiciones en América Latina para implementarlas? En los últimos años hemos visto un crecimiento de la inversión en infraestructura, llegando al 3.5% del PIB regional. De este de 3.5%, en promedio podemos decir que 1/3 es a través de inversión privada y 2/3 a través de inversión pública.
Los estudios más reconocidos del sector, tanto del Banco Interamericano como de otros organismos multilaterales, señalan que deberíamos incrementar en un 2%, en un 2,5% adicional del PIB regional para poder alcanzar niveles de cobertura y calidad similares al del sudeste asiático. Este tamaño de la brecha es tan desafiante que tanto la inversión pública como la privada necesitan necesariamente que articularse para poder alcanzar. ¿Y qué ganan las empresas? Es una pregunta muy interesante porque las PPPs nos presentan un escenario muy fértil para poder mitigar el riesgo de la corrupción. Las PPPs, como tú bien señalas, son una estructura compleja en la que en vez de moverse en el ámbito natural de la contratación pública tradicional entre un contratista y el Estado, aparecen una multiplicidad de actores que lo hacen más complejo de estructurar. Pero al mismo tiempo, esta multiplicidad de actores tiene incentivos e intereses distintos que genera un diseño muy interesante para poder mitigar el riesgo de la corrupción. Para poner un ejemplo, si nos movemos en los casos de la inversión privada que está financiada a través de mecanismos de Project Finance, ahí vamos a ver que ya es no solamente la interacción entre el concesionario, el contratista y el Estado, sino que aparece el financiador privado que tiene toda una oficina de compliance y que tiene todo un interés hacia sus accionistas para reportar temas de integridad y compliance, que eleva la vara de escrutinio sobre toda la relación contractual. Además, las PPPs suelen tener un nivel de sensibilidad social más alta que las obras públicas tradicionales, con lo cual todo el análisis previo que se hace para tener una PPP bien estructurada permite una discusión ex ante de todos los factores y de todos los potenciales beneficiarios y no beneficiarios de los contratos. Con lo cual yo creo que es un instrumento que muchas veces se lo critica porque puede tomar más tiempo de estructuración que el contrato tradicional, pero puede traer muchos beneficios en temas de transparencia. ¿Cuánto de su Producto Interno Bruto tendría que invertir a América Latina en su infraestructura? ¿Cuánto está invirtiendo y cuáles son las consecuencias? Mira, para la empresa privada esto hay que tenerlo bien claro. No todos los proyectos de infraestructura pueden ser hechos por PPPs. Las PPPs como instrumento no convierten en buenos proyectos malos proyectos. Uno debe utilizar las PPPs en aquellos proyectos que arrojen el valor por dinero, es decir, que la incorporación del capital privado y la innovación privada en la gestión nos permita tener ganancias de eficiencias que permitan arrojar resultados positivos contra el seguramente un poco de mayor costo de financiamiento que va a tener el privado vis a vis el sector público. El sector privado puede traer innovación, puede traer financiamiento en casos de estrechez fiscal en algunos países, pero además puede traer innovación tecnológica. El sector de la construcción es el sector de la economía mundial que menos se ha beneficiado de la ganancia de competitividad que ha traído la revolución tecnológica. Y es el sector privado el que nos va a permitir hacer ese catch-up, no el sector público. Continuamos en Cuestión de Poder. Terminó en Bogotá, Colombia, la cuarta cumbre de Concordia Américas y la tercera que se hace fuera de Estados Unidos. Aquí analistas, políticos, periodistas y figuras relevantes del ámbito internacional y de América Latina debaten sobre los retos de la región. Las voces discuten los principales problemas del continente americano y cómo enfrentarlo en los próximos meses, como por ejemplo el reto que supone Venezuela para la región. Los fundadores de Concordia Américas conversaron desde Bogotá con nuestro director periodístico en Estados Unidos, Gustavo Alegret, al concluir esta importante cita regional de la que NTN 24 es medio aliado. Veamos. Concluye esta edición de Concordia Américas, la cuarta, tercera en Bogotá, Colombia, y NTN 24, medio aliado. Hemos invitado a los fundadores de Concordia para analizar cómo ha ido esta edición. Matthew Shift and Nicholas Long of Etis. Thank you for being here tonight. Muchas gracias por invitarnos. ¿Cuál es su primera valoración de estos 2 días de trabajos, de análisis, de debates? Creo que estamos increíblemente orgullosos. Esta es la cuarta cumbre en las Américas y la tercera en Bogotá, la más amplia. Tuvimos más de 2.000 participantes en 2 días. Entonces estamos increíblemente orgullosos de toda la gente que vino no solo de Colombia, sino de todo el planeta para hablar sobre algunos de los
de los asuntos más urgentes y también con las delegaciones de diferentes gobiernos. Creo que muestra no solamente el poder de Concordia, sino también de Bogotá como centro de este tipo de cumbres en el futuro. Bueno, lo que es importante para nosotros es ver el crecimiento. Es la cuarta cumbre de las Américas, la tercera en Colombia. El crecimiento ha sido exponencial cada año. No es solamente el crecimiento de la gente, también de visitantes de otros países. Tenemos una gran cantidad de personas de Estados Unidos, delegaciones de una docena de países. Y para nosotros es muy importante mostrar que incluso si no somos colombianos, nos sentimos de alguna manera colombianos ahora. Y es importante mostrar a este hermoso país y construir en Bogotá un centro para las discusiones de este tipo. Macio, ¿cuál sería la principal conclusión de estos 2 días de debates? Creo que hay un par de cosas. Lo primero y más importante, esto es parte de Concordia, que está en todo el hemisferio occidental. Y de lo que se trata es de enviar alianzas y desarrollo. Entonces creo que se han forjado grandes alianzas de esta cumbre, un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Colombia sobre energía. 169 millones de dólares de USAID para Colombia en inversión. Y esto sigue llamando la atención sobre la crisis en Venezuela, la crisis política y la crisis humanitaria, hablando sobre importantes asuntos de trabajo. Por ejemplo, el secretario de Trabajo de Estados Unidos está aquí. También hay increíbles discursos como el de Iván Duque, que duró 50 minutos hablándole a una audiencia global sobre lo que ha hecho su administración en Colombia. También hemos recibido un gran panel de varios vicepresidentes de la región, incluyendo la vicepresidenta de Colombia. Entonces hay muchos temas sobre los cuales llamar la atención, pero más importante, hay momentos clave donde se llegaron a acuerdos, a sociedades, y el trabajo de Concordia irá más allá que simplemente esta cumbre. Nicolás, para el año que viene, ¿qué tenemos que esperar? Bueno, Concordia es una organización que marcha todo el año. No solamente se trata de las cumbres. Lo que buscamos es crear una comunidad de membresía y involucrarlos todo el año en eventos como este. De alguna manera, ¿sabe? Emprendimientos académicos. Verás una cumbre anual en Nueva York a la que todos están invitados en septiembre 23 y 24, 4.000 personas. Esperamos tener delegaciones de Colombia. Lo estaremos haciendo en España con nuestros socios de la Cámara de Estados Unidos y de España de Comercio. Nosotros en verdad estamos enfocados en, después de esto, nuestro enfoque es la cumbre anual que será en septiembre. La opinión de quien fundó Concordia y que hoy se está convirtiendo en ese foro regional de análisis, de debate de los retos principales que hoy tiene la región. Gracias por su compromiso, por su liderazgo en este tipo de eventos, y esperamos verles a ambos en Nueva York, en España y aquí en Bogotá. Gracias, muchas gracias. Todo desde la sede de Concordia, esta Concordia Américas que concluye justo a esta hora. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Esta ha sido la conversación de los fundadores de Concordia con NTN 24. Vamos a la pausa y al regresar tenemos listo el debate. Muchas gracias por continuar con más de Cuestión de Poder. Es tiempo del debate y para eso nos acompaña el día de hoy. Tengo a mi derecha a Artur Estupiñán. Él es presidente de Estupiñán Group y también analista político que trabajó para la congresista Ileana Ros-Lehtinen. Bienvenido. Muchísimas gracias, mucho gusto. Y a mi izquierda me acompaña, por supuesto, también Patricio Zamorano, quien es codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos, académico y también analista internacional. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, vamos a hablar primero del tema de Estados Unidos, que ordenó el día de hoy evacuar al personal no esencial de su embajada en Irak y de su consulado también en Erbil por motivos de seguridad. Esto mientras están escalando las tensiones con Irán. Los servicios de emisión de visados se suspenderán de forma temporal en los consulados en Bagdad y Erbil, según el comunicado de la embajada. Y recomiendan también a los estadounidenses, uno, estar pendiente de los medios de comunicación, y dos, no frecuentar o no ir a lugares estadounidenses en esas zonas.
e irse de Irak lo antes posible en vuelos comerciales. Empezamos con... Bueno, yo te diría que esto es un conflicto totalmente artificial que podría haberse evitado completamente si el gobierno de Donald Trump hubiera respetado un acuerdo que tiene un consenso universal, especialmente en Europa, con Irán. Efectivamente, bajo el gobierno de Obama se firma un acuerdo que deja contenta a todas las partes, que controla el armamento nuclear de Irán y todas sus actividades atómicas, y Donald Trump se ha empeñado un poco en debilitar un acuerdo que cuenta con consenso mayoritario, especialmente Europa. Entonces, lo que está pasando ahora con el tema de seguridad y el posible conflicto con Irán, que ha anunciado, en función de todas las señales que se han dado, que va a eliminar parte de ese tratado, yo diría que es un conflicto totalmente artificial y que se podría haber evitado, no hay ninguna duda. Estás hablando del acuerdo nuclear Así que es. Trump canceló hace un año. Opiniones, Arthur. Sí, pues obviamente yo estoy totalmente en desacuerdo con nuestro amigo aquí. Desafortunadamente el presidente Obama no hizo nada para ayudar al sufrimiento de los sirios, de los americanos que Irán ha estado matando en Irak. Es una falta de liderazgo, y ahora tenemos al presidente Trump, que sí es un líder, sí es un presidente, y están respetando a los Estados Unidos de nuevo, porque él dice ya basta de los asesinatos, las muertes a los americanos en Irak. Bueno, Estados Unidos invadió Irak, estuvo bajo su control durante bastantes años. Entonces, lo liberó. Yo diría, bueno, entonces Estados Unidos tiene una responsabilidad enorme ahora si Irak no puede proteger sus propias fronteras. Es una responsabilidad doble, entonces, reafirmo lo dicho, es una responsabilidad doble de los Estados Unidos. No es ningún secreto que durante la administración del presidente Obama, él permitió que Irán era el que administraba la política en Irak por las fuerzas iraníes que estaban funcionando en Irak. La secretaria de Estado Hillary Clinton tampoco hizo nada. Ahora el presidente Trump, el secretario de Estado Pompeo, están a mano al frente y dicen ya basta de las intimidaciones de Irán. No vamos a permitir que Irán continúe afectando los intereses de los Estados Unidos en Irak. ¿Y qué me dicen de los portaaviones que está enviando Estados Unidos recientemente, como por ejemplo el USS Abraham Lincoln, también después de denunciar que habían indicios de planes ofensivos iraníes contra sus fuerzas e intereses también en el Medio Oriente, pero sin entregarle pruebas al público? Ese es el problema. Ya tenemos una experiencia previa donde se acusó al propio gobierno de Irak de armas de destrucción masiva, que era totalmente falso. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Efectivamente, yo diría que lamentablemente tanto la política de Obama como la de Donald Trump, los dos, no ha sido constructiva en términos del Medio Oriente. Hay muchas crisis, está todo el tema en otras zonas como Yemen igual, hay una crisis de seguridad y de costo de vidas civiles enormes. Estados Unidos debe asumir su responsabilidad y de una vez por todas tener una actitud constructiva en el Medio Oriente. Eso ha faltado claramente en los últimos años, ¿no? Yo sí pienso que el presidente Trump tiene una policy y una estrategia constructiva. El presidente Obama le otorgó a las mulas, los religiosos, los líderes religiosos iraníes, 150 billones de dólares, que entonces Irán se lo ha dado a Hezbollah, a Hamas y a todos los grupos que ellos apoyan, que son grupos terroristas y que están causando desestabilidad en el Medio Oriente. Estamos a un año después de que Trump terminó con este acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Y en este momento Teherán está amenazando con reanudar el enriquecimiento del plazo en un plazo de 60 días si no hay un nuevo acuerdo con las potencias internacionales que aún continúan ahí. Entonces, en realidad, ¿está funcionando la política que está intentando implementar Trump? En mi opinión, sí, porque desafortunadamente los países como la Gran Bretaña y los otros países que forman parte del Grupo Internacional Europeo no tienen base fuerte, porque ellos en cualquier momento flaquean y no tienen liderazgo. El presidente Trump ha dicho ya no vamos a permitir que eventualmente Irán pueda obtener los poderes nucleares, porque eso va a afectar a muchos países, incluyendo a Israel.
La verdad es que este es un conflicto totalmente artificial y ese acuerdo contaba con el apoyo de la Unión Europea, de Naciones Unidas, que es el que lo certificó, Irán lo firmó. Era un acuerdo bastante ventajoso para los Estados Unidos y que limitaba fuertemente el avance militar nuclear de Irán. Entonces, lo que se ha hecho en este último año, la verdad es que es un desastre diplomático enorme y se ha destruido un acuerdo que había llevado paz a esa zona. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Lo único artificial fue ese tratado que la verdad que no tiene ningún tipo de peso fuerte y los iraníes pueden continuar después de unos años con su programa nuclear, que es un desastre no solamente para el Medio Oriente, pero para la seguridad de todo el mundo, los Estados Unidos, Europa, etc. Los europeos nunca han sido los líderes en este tratado porque ellos están de acuerdo. Si los iraníes le dicen no vamos a fabricar las fuerzas nucleares, los europeos, la Unión Europea dice, bueno, qué bueno, muchísimas gracias. Pero sí tienen facilidades secretas en donde sí están fabricando los nucleares, los misiles nucleares para un futuro. Hay que abrir los ojos y hay que estar bien en cartela y el presidente Trump ha estado haciendo eso, en mi opinión. La verdad es que los Estados Unidos está totalmente aislado de la comunidad internacional en este tema. Toda la comunidad internacional concuerda en que el acuerdo era viable, era justo, y lamentablemente Donald Trump está actuando de manera totalmente unilateral, ¿no? En desacuerdo con eso. De hecho, funcionarios iraníes están diciendo que nadie quiere ir a la guerra, pero ¿qué mensaje está enviando Trump, sobre todo bajo las personas que lo están asesorando, enviando todos estos buques bombarderos a las afueras de Irán? Bueno, es un mensaje para los líderes religiosos de Irán que no juegue con los Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Trump, porque si Irán continúa amenazando, matando americanos, intereses norteamericanos, de los aliados nuestros de los países del Golfo, como Arabia Saudita, como los Emiratos Unidos, etcétera, van a tener consecuencias militares. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora un poco de Rusia, porque esta semana se reunió Pompeo con Sergei Lavrov y Vladimir Putin también, en una gira donde Irán fue tema sobre la mesa, también Venezuela, un acuerdo de armas nucleares también, un posible acuerdo. ¿Qué me dicen de esta reunión y qué impacto? Porque todo esto está conectado, ¿no? El embajador de la Organización de Estados Americanos recientemente de Venezuela, Gustavo Tarre, dijo que después de que Trump se salió de este acuerdo nuclear con Irán, los lazos entre Irán y Venezuela se han ido fortaleciendo. Entonces, en un momento donde Estados Unidos está enviando amenazas y advertencias a Irán, donde también quiere lograr un cambio, restaurar la democracia en Venezuela, pero viene y se encuentra con Putin, que intenta no solo ser su aliado, pero cooperar con él, pero Putin está completamente en desacuerdo en estos temas. Así es. ¿Qué vemos en estas reuniones? Eso demuestra un poco la contradicción, yo diría casi enfermiza, de la política exterior de los Estados Unidos, esquizofrénica, que no tiene sentido. Hay una investigación por la intervención de autoridades rusas, privados o de gobierno dentro de las elecciones de los Estados Unidos. Hay un reporte que está intentando aclarar eso. Se supone que hay que tener cuidado con la influencia rusa, pero tenemos a un Donald Trump que porfiadamente intenta aumentar sus relaciones con Putin, que al mismo tiempo es aliado de Venezuela en América Latina. Entonces no tiene ningún sentido lo que está haciendo, al mismo tiempo atacando al gobierno de Venezuela e intentando hacer un acuerdo con el de Norcorea. La verdad es que es una contradicción que no tiene sentido. Hay una preocupación muy fuerte dentro de Washington del desorden de la política exterior, que, como vemos, del punto de vista geopolítico, es un desastre enorme, ¿no? ¿De quién sería culpa ese desorden? Yo diría, bueno, del gobierno de Donald Trump y de gente aliada con la política. ¿Pero alguien específicamente? Gente de la política exterior, Bolton, Abrams, que tienen una visión añeja de la Guerra Fría. Ya no estamos en esa época, estamos en una época de pragmatismo, de multilateralismo. El gobierno de Donald Trump no cree en eso, cree en un mundo unipolar, y estamos en un mundo multipolar. Cuando tú tienes eso, entonces vas a ir contra la corriente. Y yo diría que la política exterior de Donald Trump está reflejando justamente eso, un fallo enorme en crear políticas constructivas hacia la paz, hacia la integración, hacia un planeta multipolar, y ese es un fracaso enorme, creo yo.
Arthur. Desafortunadamente también estoy en desacuerdo con usted, con mi amigo, porque es una fantasía, es un sueño pensar de que todo en el mundo está bien si los Estados Unidos baja la cabeza, como lo hizo durante la administración del presidente Obama, y le dice, sí, vengan, invadan, vean que nosotros nos vamos a quedar con las manos cruzadas como el presidente Obama lo hizo. Bueno, es exactamente lo que está haciendo Trump con Rusia. El presidente Trump dice, no, basta ya. Yo soy el líder de los Estados Unidos. Rusia, nos guste, los Estados Unidos es el mundo potencial con poder militar más poderoso del mundo. ¿Le gusta a usted o no le guste? Es la realidad. Yo pensaba que era Estados Unidos, pero bueno. Los Estados Unidos, si dije los Estados Unidos, perdón, los Estados Unidos es el país mundial del mundo en poder militar. ¿Le guste a usted o no le guste? Putin tiene un poder militar que no se le puede ignorar. Es por eso que el presidente Trump quiere hablar con él. El presidente Putin con los iraníes ayudaron a matar a más de 500,000 sirios. Todos hemos visto aquí en su canal los niños sirios como lo han sido asesinados con gas, etc. La realidad es que el presidente... Perdón, para aclarar, Estados Unidos es un actor importante en Siria y ha matado a muchos civiles también. El presidente Trump tiene el liderazgo necesario para reconocer que hay que lidiar con el presidente Putin. El presidente Obama le dijo al primer ministro durante ese tiempo que tengo más habilidad después de las elecciones, cuando él no sabía que estaba un micrófono encendido. Así que el presidente Obama también tuvo que lidiar con Putin porque es una realidad. Entonces, él ha enviado al secretario de Estado Pompeo para informarle y recalcar que no está de acuerdo con la intervención de Rusia en Venezuela. El presidente Trump quiere que Venezuela ayudara al pueblo venezolano para que sean libres y democráticos. El presidente Trump no está con las manos cruzadas como el presidente Obama. Él está actuando y el liderazgo, el team del liderazgo de él, con el vicepresidente Pence, con el secretario de Estado Pompeo, con el consejero de Seguridad Nacional Bolton y todos sus equipos están trabajando, coordinando conjunto con el Senado, el Congreso y la OEA para ayudar a liberar a Venezuela. Y eso yo lo aplaudo. Pompeo dijo en este viaje que quiere elecciones libres en Venezuela, restaurar la democracia, etcétera. El gobierno de Putin dice que está dispuesto a apoyar el diálogo en Venezuela. ¿No es un poco tarde para el diálogo? Bueno, el diálogo se ha intentado hace muchos años y hay que recordar que actualmente está México, Uruguay, el Vaticano nuevamente, el seno de Naciones Unidas. Hay muchos estamentos constructivos que están intentando encontrar una solución pacífica en el caso de Venezuela. El continente ya tuvo intervenciones clandestinas durante muchos años, intervenciones militares, invasiones. El continente, yo te diría que no está preparado para volver a esa época. Yo diría que el tema de Venezuela, si hay una voluntad real de restaurar la convivencia interna, la reconciliación, eliminar la polarización, colaborar con el tema de la economía, hay una serie de medidas que se pueden hacer, pero eso no es el objetivo final. El objetivo es desaparecer a un enemigo de Washington que es identificado en el tema de Nicolás Maduro y eso no tiene nada que ver con lo humanitario, no tiene nada que ver con los derechos humanos. Aquí hay que hablar claramente. Es un tema geopolítico y el propio Estados Unidos con su actitud está provocando ahora que Rusia se entre en alianza con Venezuela. Entonces esa es una política de fracaso que no tiene sentido. Si Estados Unidos insiste en estrechar lazos con el que se suponía que era el enemigo uno de los Estados Unidos, Rusia, entonces tiene que abrirse a las consecuencias de este desorden ideológico que no tiene sentido, ¿no? Bueno, Patricio, yo lo invito a que usted salga de su burbuja, de su centro, para que mire la realidad, vea la televisión y vean cómo los niños venezolanos están muriendo de hambre. La verdad es que lo que no tiene sentido Maduro es un cobarde. Maduro es un cobarde. Él está matando a inocentes venezolanos y usted está diciendo
diciendo continúen matando a los venezolanos. Lo que no tiene sentido, eso es lo que usted me está diciendo. Lo que no tiene sentido. Maduro es un cobarde. Usted no debe de defender a Maduro nunca, porque él está matando a los niños y a las mujeres venezolanas. Y es increíble que una persona inteligente como usted esté defendiendo a Maduro. Es inaceptable. Vamos a dejar que Patricio... Es inaceptable que usted está defendiendo a Maduro. Patricio, termina. Si puedo responder, lo que yo encuentro inaceptable es que al gobierno que apoyas se identifique e intente crear una alianza Usted está viviendo muy rico aquí en libertad y democracia, ¿verdad? Qué no bueno. se puede conversar así. ¿Por qué no se va a Venezuela? Tienes que darme el tiempo. ¿Por qué usted no se va a Venezuela a defender a Maduro? ¿Por qué usted no se va a Venezuela a defender a Maduro? Yo te di tu tiempo. Qué rico estar aquí en los Estados Unidos en libertad, ¿verdad? Tienes que darme el tiempo a mí también. Qué bueno que usted está aquí en libertad. Tienes que darme el tiempo a mí también. Adelante. Lo que te quería expresar es que es una contradicción enorme para gente como tú, que apoya, veo fuertemente al gobierno de Donald Trump. Así es. Que concuerde con un acuerdo con Rusia, por ejemplo, que se supone que es uno de los enemigos número uno Putin es un líder mundial. del gobierno que tú mismo apoyas. Putin es Entonces es una contradicción, pero es que no tiene sentido. Tú sabes que Rusia afectó las elecciones de tu país fuertemente. Hizo todo lo posible por afectar y no se puede entender moralmente que tu sector no critique eso y que más que eso quiera hacer un acuerdo diplomático con uno de los enemigos número uno. Los republicanos critican de los Estados Unidos. la intervención de Rusia, pero eso es una contradicción moral de tu sector. Lo que le falta moral a usted que está apoyando a Maduro. Vamos a cambiar usted no de debe tema. hacer eso. Gracias. Vamos a cambiar de tema. Vamos a Rusia y Venezuela. Claramente tienen posiciones muy diferentes en el tema de Rusia y Venezuela. Pero vamos a cambiar a China, porque en este momento Trump intenta firmar una orden ejecutiva que prohíba que las empresas estadounidenses utilicen equipos fabricados por compañías de telecomunicaciones extranjeras de China, como por ejemplo teléfonos Huawei. ¿Qué opinamos al respecto? Bueno, la realidad es que yo no tengo ningún tipo de información de la inteligencia que tiene la administración para llegar a ese acuerdo, pero me supongo que están haciendo ese dictamen basado en información que ellos tienen que no ha sido divulgada con evidencia. Que China, de hecho, le está intentando vender también la misma tecnología a países en Latinoamérica. Sí, ese es otro tema importante, puesto que estas políticas fracasadas, añejas de la Guerra Fría de los Estados Unidos hacia América Latina, que no solo Venezuela, otros países también, que no tiene sentido, que se había avanzado mucho en la integración de las Américas, está provocando que China justamente se incremente su alianza con muchos de los países de América Latina, porque China no está actuando de manera intervencionista, está creando acuerdos económicos importantes con muchos de los países del Asia-Pacífico. Entonces, nuevamente demuestra la improvisación y el sinsentido de la política exterior de Donald Trump. En el caso de China, lo que está haciendo con la guerra aduanera de las tarifas puede provocar, según algunos estudios académicos, hasta 8.000 millones de dólares en costo para los Estados Unidos. Puede provocar inflación, el encarecimiento de muchos de los productos básicos que son baratísimos y que vienen desde China. Entonces, nuevamente se demuestra la incapacidad, yo diría grave, del gobierno de Donald Trump para crear una política exterior que tenga sentido, ¿no? En mi opinión, el presidente Trump está tomando una postura bien fuerte, no solamente contra China en tratados comerciales, pero también con México, con Canadá, con Corea del Sur, con Japón. Todos estos países han estado haciendo comercio con los Estados Unidos a sus beneficios por miles de millones de dólares. Ahora el presidente Trump ha tomado una postura y ha dicho, ya no más. No más de tener una ventaja con los trabajadores norteamericanos, los trabajadores americanos. El presidente Trump está ejerciendo su liderazgo para que ayudar a los trabajadores americanos. Ahora, como vemos en las encuestas, son los índices más de desempleo de los latinos, de los afroamericanos, más bajos. Todo el mundo en los Estados Unidos, o casi todo el mundo que quiera trabajar, está trabajando gracias al presidente Trump. Bueno, con estos comentarios vamos a cerrar este segmento del debate. Arthur, por supuesto, por tu parte, diciendo que Estados Unidos y Trump está aplicando las políticas necesarias para beneficiar a los estadounidenses. Así es. Y Patricio,
diciendo que Trump está, al contrario, aislándose un poco más de la comunidad internacional con este tipo de políticas. Muchísimas gracias a ambos. Rapidito en las redes sociales, sus opiniones encontradas en @cpodernTN24. Recuerde que nos encanta escucharlo. En Facebook, peor que las fake news es la censura del todopoderoso Mark. Por lo menos las fake news se pueden subsanar consultando otras fuentes. ¿Qué es peor? ¿Ser más cuidadoso con las noticias que se lee o limitar la libertad de expresión? Fuentes diplomáticas confirman que el Consejo de Seguridad ha discutido hoy a puerta cerrada la situación actual en Venezuela. NTN24 también ha podido establecer que delegados de la Unión Europea y el Grupo de Lima acordaron el encuentro para actualizar información sobre el trabajo de Grupo de Contacto para Venezuela. La otra semana se espera que una comisión viaje a Caracas. Ahí tiene las opiniones en medio de redes sociales, esta vez hablando precisamente de Facebook. ¿Qué es más peligroso? ¿Cuidar las noticias que usted lee o simplemente limitar la libertad de expresión? Pues yo, como periodista, les recomiendo que siempre verifique todas sus fuentes. Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Emiliana. Y a ustedes nos vemos en una próxima ocasión de más de Cuestión de Poder.